Pensemos por un momento en una escena tremendamente cotidiana. Una de esas que se repiten millones de veces al día en cualquier calle de cualquier ciudad. Ujú. Un semáforo en rojo. Coches esperando, motores al ralentí, conductores mirando el reloj o el móvil, la luz cambia a verde, los peatones terminan de cruzar, pero el primer coche de la fila central pues no arranca. Claro, y empieza el típico concierto de claxones. Exacto. Los de atrás se impacientan y empiezan a pitar. La gente de la acera se acerca pensando, oye, igual es una avería del motor, o al conductor le ha dado un infarto. No. Alguien golpea el cristal, y el hombre que está desesperado tras el volante agita los brazos, gira la cabeza y grita algo incomprensible. Hasta que alguien abre la puerta y le escucha. Eso es. Alguien abre la puerta y le escucha decir dos palabras escalofriantes. Estoy ciego. Uf. Y lo más terrorífico de esta escena, fíjate, no es la ceguera en sí, sino cómo la describe este personaje. Porque no es que de repente le hayan apagado la luz. No es la oscuridad a la que estamos acostumbrados a temer. ¿Qué va? No es una oscuridad absoluta. Cuando logran calmarlo en la acera y le preguntan, el hombre alza las manos ante los ojos y dice que es como si hubiera caído en un mar de leche. Un mar de leche. Madre mía. Sí, una blancura deslumbrante, superdensa, que básicamente se lo traga todo. Pues con esta imagen tan potente arrancamos nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en los extractos de la que probablemente sea la obra más impactante del premio Nobel portugués José Saramago, El ensayo sobre la ceguera. Una obra maestra, sin duda. Totalmente. Y a ver, nuestra intención hoy no es simplemente repasar la trama de una novela apocalíptica para quienes nos escuchan. Lo que queremos es diseccionar por qué esta historia nos golpea tan fuerte a nivel emocional. Exacto. Queremos entender cómo se colapsa la mente humana ante una situación límite. Eso es, cómo se evapora el orden social cuando nadie nos mira y, por supuesto, explorar el profundo y perturbador simbolismo que esconde esa famosa ceguera blanca. Porque, lo que Saramago nos plantea aquí no es una simple crisis médica, es un experimento sociológico extremo. El virus, si es que podemos llamarlo virus, ataca con una velocidad fulminante. Ujú. Y lo que desnuda de inmediato no es solo la fragilidad de nuestros cuerpos, sino la inmensa, la tremenda debilidad de nuestra civilización. Tal cual. Todo lo que consideramos inamovible, ¿verdad? Claro, la ley, la moral, el respeto por el prójimo, todo eso se evapora en cuestión de horas. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio. Porque es que el primer eslabón de esta cadena de contagios ya es una bofetada enorme a nuestra idea de la moralidad. Desde la primera página, ¿sí? Tenemos a este primer ciego desamparado en medio del tráfico. Un transeúnte se acerca, hace de buen samaritano y le ayuda a llegar a su casa. Lo guía por las calles, lo deja sano y salvo en la puerta de su piso y, acto seguido, este mismo samaritano aprovecha que el hombre no puede ver para robarle el coche. Es un giro narrativo brillante. Y además, el texto nos deja muy claro que este ladrón no era un criminal de carrera. No, era un tío normal. O un psicópata, exacto. En un primer momento se acercó movido por una empatía real. Quería ayudar de verdad. Pero claro, la ocasión hacia el ladrón, como suele decirse. Totalmente. Al repasar esto para la inmersión de hoy, me venía a la mente una analogía. La sociedad es como un baile de máscaras inmenso. El único motivo por el que mantenemos las formas, por el que no nos pisamos los unos a los otros, es porque sabemos que la luz está encendida. Ujú. Sabemos que los demás nos están mirando. Cuando se apaga la luz, cuando desaparece la mirada del otro, desaparece la vergüenza. Es decir, actuamos éticamente en gran medida por el puro miedo a ser juzgados. En psicología, esto enlaza directamente con el efecto de la observación. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Pues es la idea de que nuestro comportamiento se regula a través del escrutinio social continuo. Si quitas ese escrutinio, si la víctima no puede identificarte y los testigos tampoco te ven, la brújula moral de la persona promedio empieza a fallar estrepitosamente. Se descalibra por completo. Claro, aunque la ironía máxima de esta escena inicial es que, mientras huye con el coche robado, el propio ladrón se queda ciego. Ostras, es verdad. El mar de leche lo atrapa también a él, en pleno robo. Lo cual nos lleva al siguiente muro contra el que choca esta sociedad en el relato, que es el fracaso rotundo de la ciencia. El primer ciego, antes de que todo estalle a gran escala, consigue que su mujer le lleve a la consulta de un oftalmólogo de prestigio,
Y aquí la frustración es, vamos, absoluta. Absoluta, porque la ciencia moderna necesita síntomas medibles, necesita datos. Exacto. Y este paciente rompe todas las reglas de la biología humana. El médico lo sienta, le pone esos aparatos de última generación que te lanzan un chorro de luz directamente al ojo y le revisa la córnea, el iris, la retina, el nervio óptico. Y no encuentra nada, ¿no? Porque los términos médicos que aparecen en los textos base pueden ser un poco densos. El médico repasa en su cabeza conceptos como la amaurosis, que sería la ceguera total tradicional, la tiniebla absoluta. La oscuridad de toda la vida. O la agnosis, que es un problema más neurológico. Básicamente, si pensamos en el ojo humano como si fuera una cámara de fotos, la lente de este hombre está perfecta. La luz entra sin problemas. Claro, la estructura del ojo está intacta. Eso es. Y si pensamos en el cerebro como el laboratorio que revela la foto, el líquido revelador también funciona. Entonces la agnosis sería que la cámara va bien, pero el carrete sale borroso por un fallo de conexión. Buena analogía. Pero aquí el paciente dice que la foto sale completamente en blanco, quemada por un exceso de luz brutal, y eso biológicamente es imposible. Lo fascinante aquí es que el terror real para ese médico no llega en la consulta, sino esa misma noche. Esa escena es tremenda. Está en su casa, en su estudio, rodeado de estanterías repletas de tratados médicos, enciclopedias, de siglos enteros de conocimiento científico acumulado por la humanidad. Y de repente, ¡zas! El mar de leche. El mar de leche. Se queda ciego rodeado de libros que ya no puede leer y que, irónicamente, no contienen la respuesta a lo que le está pasando. Es la metáfora perfecta de la impotencia del intelecto humano ante lo completamente desconocido. ¡Qué locura! Y claro, cuando la ciencia no tiene respuestas y el pánico empieza a extenderse por las calles, entra en juego el gobierno. Y a ver, a mí me chirría muchísimo la supuesta lógica sanitaria que aplican aquí. Bueno, es que de lógica tiene poco. Cero. Las autoridades deciden coger a los primeros contagiados, al médico, a su mujer, al primer ciego, al ladrón del coche, a una chica de las gafas oscuras y a un niño con estrabismo, y los encierran a todos en un manicomio abandonado a las afueras de la ciudad. Literalmente los meten allí y tiran la llave. Y las reglas, madre mía, las reglas son deshumanizadoras a más no poder. Totalmente. El gobierno utiliza el eufemismo de mal blanco por los altavoces. Para no decir ceguera, claro. Exacto, para no pronunciar la palabra y apelar cínicamente al civismo de los confinados. Les imponen unas reglas brutales. Las luces del manicomio estarán encendidas las 24 horas del día. No entrará ni personal médico ni de limpieza. Nada de nada. Si alguien cruza la puerta hacia el exterior, los soldados tienen orden directa de tirar a matar. Y si alguien muere dentro, son los propios internos quienes deben cavar un hoyo en el patio trasero y enterrarlo a ciegas. Es que yo planteo esto. Aislar a esta gente en un edificio putrefacto sin ningún tipo de asistencia médica no es una medida sanitaria. Para nada. Es pura cobardía política. Es el instinto más primitivo del poder intentando barrer un problema gigantesco bajo la alfombra y abandonar a sus ciudadanos a su suerte. No están intentando curarlos. Están intentando no verlos. Ojos que no ven, corazón que no siente, elevado a la máxima crueldad institucional. Tal cual. Los apartan de la sociedad para fingir que la normalidad sigue intacta fuera. Absolutamente. Y al hacer eso, provocan un fenómeno psicológico terrible, que es la desindividuación. Explícanos esto un poco, porque es clave. Sus identidades, al tratarlos literalmente como ganado infectado, los despojan de toda su humanidad. El manicomio deja de ser una zona de cuarentena y se convierte en una olla a presión. Un microcosmos donde se va a reproducir a cámara rápida el colapso de milenios de evolución civilizada. Y es justo en la entrada de este manicomio donde se produce el giro que define absolutamente toda esta historia. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El papel de la mujer del médico. Eso es. Cuando la ambulancia llega a recoger al médico a su casa, su mujer toma una decisión instantánea y radical. Ella ve perfectamente, sus ojos están sanísimos, pero mira a los enfermeros y les miente en la cara. Les dice que acaba de quedarse ciega también. Les dice exactamente eso, sí. Y gracias a esa mentira, consigue subir a la ambulancia y acompañar a su marido al encierro. Una mentira nacida de un amor y de una lealtad que, de verdad, ponen los pelos de punta. Pero, al cruzar las puertas de ese asilo, ella se echa a la espalda la carga más pesada de todas. Se convierte en la única persona de todo el recinto que conserva la visión. Es el único testigo mudo de la pesadilla. Exacto. La carga de la lucidez, madre mía. Es que piénsalo. Porque
Los demás ciegos sufren, por supuesto, pero la ceguera les ofrece un extraño escudo psicológico. No ven la degradación física a su alrededor. Claro, la mujer del médico, en cambio, tiene que presenciar el descenso a los infiernos en alta definición. A medida que pasan los días y el manicomio se va llenando de cientos de personas contagiadas, el caos es absoluto. Empieza a fallar lo más básico, todo. Ella ve cómo las camas se pudren de suciedad, cómo la comida se pudre en el suelo porque nadie la encuentra a tiempo. Ve a los internos deambulando como fantasmas, tropezando, cayendo. Al no saber dónde están los baños, pues empiezan a hacer sus necesidades en los pasillos, en las esquinas, en las propias habitaciones donde duermen. Hay un momento en el texto que es devastador y que ilustra perfectamente esta pérdida de la dignidad. El médico, que recordemos es un hombre de ciencia, respetado, pulcro en su vida normal, intenta llegar a los lavabos a ciegas. Falla, pisa excrementos humanos, resbala y se mancha por completo la ropa y el cuerpo, y ahí rompe a llorar de pura humillación. ¡Qué escena tan dura! Es terrible. Y la mujer del médico lo observa todo. Ella tiene que lavar a su marido, limpiarle la suciedad, tragándose el llanto para no delatar que puede ver. La higiene, que nos parece algo tan sumamente básico y dado por sentado, resulta ser uno de los pilares que nos separan del estado animal. Es que el grupo inicial intenta mantener cierta cohesión frente a todo esto. El médico, su mujer, la chica de las gafas oscuras que cuida del niño, el viejo de la venda negra. Intentan ser civilizados. Sí, intentan organizar turnos, racionalizar la comida que los soldados dejan en el patio, pero el comportamiento humano, sometido al hambre extrema y al anonimato absoluto, degenera rapidísimamente hacia la tiranía. La verdadera prueba moral llega cuando un grupo de internos recién llegados decide que, como nadie puede ver a nadie, no hay consecuencias para la brutalidad. Los famosos malvados. Los malvados. Exacto. Este grupo de matones armados con una pistola que uno de ellos logró colar sin que los guardias se dieran cuenta, se atrinchera en la sala donde dejan las provisiones. Y establecen una dictadura basada en el terror más primario. Una mafia de manual. Totalmente. Como están todos ciegos, las jerarquías previas ya no importan nada. Da igual si eras un banquero forrado, un juez o un mendigo. Ahora el poder reside única y exclusivamente en la violencia física. Empiecen confiscando los relojes, las joyas de oro, exigiendo pagos materiales para dejar que los demás coman sus propias raciones. Claro, hasta que llega el inevitable momento en que a los internos de las demás salas ya no les quedan anillos que entregar. Se han quedado sin posesiones materiales de valor. Y es entonces cuando los matones cruzan la línea más oscura posible. Exigen el pago con seres humanos. Exigen el pago con personas. El infame método rotativo. Exigen que las mujeres de las otras salas vayan a la suya y se entreguen a ellos a cambio de las raciones de comida para el resto de sus compañeros. Es una salvajada insoportable. Es la degradación máxima. Y aquí es donde la mujer del médico emerge como la gran figura moral no solo del recinto, sino, me atrevería a decir, que de toda la literatura contemporánea. Estoy completamente de acuerdo. Porque ella no tendría por qué ir. Ella ve, podría escabullirse por los pasillos, podría robar comida en la oscuridad mientras los matones duermen, podría sobrevivir de espaldas al resto, pero decide someterse al abuso junto con las demás mujeres de su sala. Decide acompañarlas. Decide compartir el inmenso sufrimiento y protegerlas en la medida de sus posibilidades físicas y emocionales. Antes de salir hacia la sala de los matones, la mujer del médico pronuncia una frase que se te queda grabada a fuego en el alma. Dice: si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enteramente como animales. Exacto, esa es. Es un grito desesperado por aferrarse a la condición humana. Ella comprende que el cuerpo puede ser humillado, puede ser ensuciado y maltratado, pero la rendición total del alma, eso sí que es inaceptable. Y eventualmente se da cuenta de que la pasividad frente al mal absoluto es en el fondo una forma de complicidad. Claro, llega un punto de no retorno. Eso es. La dignidad humana requiere a veces ensuciarse las manos para detener la barbarie. Y vaya si se las ensucia. La desesperación la lleva a tomar unas tijeras, infiltrarse en la sala de los matones aprovechando el caos y el ruido y asesinar al líder. Le clava las tijeras directamente en la garganta. Es un acto de justicia brutal, de pura supervivencia. Y esto desata el apocalipsis dentro del asilo.
Hay una batalla campal a ciegas tremenda. Gritos, golpes en la oscuridad láctea, y en medio del fragor, alguien prende fuego a un colchón. Las llamas se extienden a una velocidad brutal, devorando el manicomio por completo. Si conectamos esto con el panorama general, fíjate cómo el fuego actúa como un elemento purificador clásico. Destruye el lugar de confinamiento, la cárcel que los había degradado. Los internos corren hacia el patio, pisoteándose para huir del humo asfixiante. Y claro, llegan a las puertas principales esperando que los soldados disparen. Exacto, esperando la ráfaga de metralleta. Pero no pasa nada. Los muros de vigilancia están vacíos. Las vallas están abiertas de par en par. El ejército simplemente ha desaparecido. Y esto nos lleva directamente a la tercera fase de nuestro análisis. Porque los supervivientes salen, liderados por la mujer del médico que los lleva agarrados de la ropa, ¿no? Formando una especie de cadena humana para no perderse. Salen respirando el aire libre, pensando que han escapado del infierno. Pero la realidad exterior les da un golpe demoledor. Un mazazo absoluto. Porque el manicomio no era una excepción. Era solo una pequeña maqueta de lo que había ocurrido fuera. Todo el país, y probablemente el mundo entero, está ciego. La ciudad que la mujer del médico contempla al salir es un paisaje dantesco. Coches estrellados pudriéndose en las aceras, basura acumulada en montañas gigantescas, perros asilvestrados, famélicos, escarbando entre cadáveres insepultos que nadie ha podido enterrar en semanas. Qué imagen de verdad. Y hordas de ciegos vagando como espectros, arrastrándose por el asfalto, palpando los escaparates de tiendas que ya han sido saqueadas, buscando desesperadamente una triste lata de comida o un trago de agua. Hay escenas en esa ciudad en ruinas que tienen un peso narrativo abrumador. Buscando refugio entran a un banco de lujo, y allí ven que el alto ejecutivo del banco murió de hambre y sed, atrapado en su propio ascensor el primer día de la epidemia. Mientras que, en los sofás de cuero del vestíbulo de ese mismo banco, hay mendigos ciegos viviendo entre sus propios desperdicios. La ceguera ha sido el gran nivelador social. Todo el dinero del mundo, las tarjetas Black, los billetes, no sirven para comprar un mísero vaso de agua si nadie puede servírtelo. La igualación por la miseria es absoluta. Queda clarísimo que las estructuras de clases eran en el fondo otra ilusión óptica, pero fíjate, en medio de esa supervivencia primaria, de ese instinto animal por encontrar comida, hay un momento cargado de simbolismo. La iglesia. Exacto. El grupo entra en una iglesia para guarecerse de una lluvia torrencial. Y la mujer del médico, al levantar la vista, se queda paralizada. Un escalofrío le recorre todo el cuerpo. Todos los santos de la iglesia, todas las imágenes de la Virgen, los crucifijos, todos y cada uno de ellos tienen los ojos vendados. Alguien, antes de perder la razón, o quizás justo antes de quedarse ciego, cortó trapos blancos y tapó los ojos de todas las figuras divinas. Si los hombres no pueden ver, ¿por qué iban a ver los dioses? ¡Ostras! ¡Qué frase! Es un mensaje teológico brutal. Quienquiera que hiciera eso, tal vez el propio sacerdote de la parroquia, llegó a la conclusión de que la divinidad no podía tener el privilegio de ser el mero espectador de semejante horror. Dios tenía que compartir la misma ceguera, la misma indefensión absoluta que sus criaturas. Y esto nos obliga inevitablemente a detenernos en el centro simbólico de toda la obra. Llevamos un buen rato hablando de la ceguera blanca. Y creo que este es el punto clave. Normalmente, cuando pensamos en la ceguera, la asociamos a que te apagan la luz. Es el vacío, la oscuridad, la ignorancia pura, ¿verdad? Claro, el fundido a negro. Pero Saramago elige deliberadamente el exceso de luz. Es como estar mirando fijamente al sol al mediodía, sin poder apartar la vista. Todo es tan brillante, tan intenso, que te quema las retinas y no ves nada. Y esa diferencia es la piedra angular del libro. Ese exceso de luz es la metáfora definitiva de la sociedad moderna. Saramago nos está diciendo que no nos hemos quedado ciegos por falta de información, sino por saturación de la misma. Por infoxicación, básicamente. Pensemos en nuestro día a día actual. Vivimos inundados de estímulos constantes, pantallas que brillan desde que nos despertamos, notificaciones, redes sociales, imágenes de guerras transmitidas en riguroso directo, debates políticos a gritos. Tragedias en la otra punta del mundo colándose en nuestro móvil mientras desayunamos tranquilamente. Totalmente. Vemos tanto, recibimos tantísima luz y tantísima información de forma ininterrumpida que el cerebro humano sencillamente no puede procesarlo todo.
¿Y qué hacemos entonces para sobrevivir? Nos desconectamos emocionalmente. Exacto, nos anestesiamos, hacemos scroll infinito en la pantalla, vemos el dolor extremo en un vídeo y al segundo siguiente pasamos a un meme de un gato y luego un anuncio de zapatillas de deporte. Toda esa luz deslumbrante se convierte en un mar de leche que anula por completo la empatía. Creemos que lo vemos todo porque estamos hiperconectados, pero en realidad nos hemos vuelto incapaces de ver verdaderamente al ser humano que tenemos enfrente. La saturación nos ha hecho insensibles. Es una ceguera moral provocada por la indiferencia absoluta. Y justo cuando esa indiferencia parece haber ganado la partida, cuando el grupo de supervivientes, agotado, sucio, refugiado en la antigua casa del médico, parece haber aceptado que este es el final irremediable de la historia humana, Ocurre lo inesperado. ocurre el milagro, sí. El primer ciego, el hombre del semáforo con el que empezó todo este calvario, está recostado en el sofá. De repente, la blancura asfixiante que lo envolvía empieza a oscurecerse. Se asusta muchísimo, claro. Grita pensando que ahora sí, se va a quedar ciego de verdad, en las tinieblas. Pero parpadea. Parpadea, abre los ojos y ve los rostros de sus compañeros. Recupera la vista de golpe, sin ningún aviso. Y después de él, la chica de las gafas oscuras ve de nuevo. Luego el médico. Y en cuestión de minutos se asoman a la ventana y escuchan un clamor monumental subiendo desde las calles en ruinas. Toda la ciudad, de manera repentina y en cadena, está despertando de ese letargo luminoso. La gente empieza a ver el tremendo desastre que han creado. La epidemia termina con la misma ausencia de lógica clínica con la que empezó. Pero, por supuesto, conociendo el tono, la vuelta a la visión física no es un final feliz de película de Hollywood donde todo vuelve a la normalidad por arte de magia. Para nada. El trauma está ahí, palpable, y la revelación final, el verdadero mensaje, se pronuncia en la última página. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegamos a ese diálogo final que recoge absolutamente toda la tesis de lo que hemos estado hablando hoy. Es que es el broche de oro. El médico, atónito, mirando por la ventana como la gente llora de alegría en las calles llenas de basura, se gira hacia su esposa y se pregunta en voz alta por qué demonios se quedaron ciegos. Y ella le da la respuesta definitiva. Ella, que ha sido el faro inquebrantable de todos durante este calvario, le responde con una frase que, de verdad, corta la respiración. Le dice: «Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven». Una sentencia demoledora. Demoledora. La ceguera blanca solo fue la manifestación física, el síntoma visible de una enfermedad espiritual que la humanidad ya padecía mucho antes del primer caso en aquel semáforo, el egoísmo extremo. Claro, antes del virus la gente veía, sus ojos funcionaban perfectamente, pero caminaban ciegos a las necesidades de los demás. El sistema entero operaba bajo la lógica de apartar la mirada frente al sufrimiento ajeno. Hay en nosotros una cosa que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Esa falta de solidaridad profunda. Fíjate que, al pensar en todo el arco de la mujer del médico, me doy cuenta de la tremenda mentira que es ese famoso refrán de «En el país de los ciegos, el tuerto es el rey». Vaya tontería de verdad. Esta historia nos demuestra exactamente lo contrario. Totalmente. Ser la única persona que ve en un mundo donde todos están moral y físicamente ciegos no es tener un trono. No te da privilegios. Es ser el guardián de un faro en un océano donde ya nadie tiene barcos. Es una responsabilidad solitaria, desgarradora. Ella misma lo piensa en un momento dado. Se da cuenta de que está ciega de la ceguera de los demás. No hay poder en su visión, solo la pesadísima obligación ética de cuidar, de limpiar, de recordarles a los demás su humanidad cuando se comportan como bestias. Exactamente. Ella es la antítesis absoluta del ladrón del coche. El ladrón actuó mal porque pensó que nadie le veía. Ella actuó bien precisamente cuando nadie podía verla ni agradecérselo. Ella mantuvo la luz interior encendida cuando el mundo entero se apagó en esa blancura aterradora. En fin, menudo viaje el de este análisis a fondo. Hemos visto cómo de frágil es el castillo de nuestra civilización, cómo la moralidad a menudo pende del finísimo hilo de sentirnos observados. Hemos bajado a los sótanos de un asilo donde el anonimato desató a los peores monstruos del ser humano por culpa de la desindividuación. Pero también, ojo, hemos visto la capacidad de sacrificio inmenso y la creación de una familia surgida del trauma.
liderada por alguien que se negó en redondo a ceder su humanidad. Y sobre todo nos llevamos la advertencia sobre ese exceso de luz, sobre la necesidad urgente de volver a enfocarnos en lo que realmente importa en una era que nos bombardea con tantas imágenes que irónicamente acabamos sin ver nada. Pues esto nos deja una pregunta incómoda en el aire, de esas que te llevas a la cama y no te sueltan. Para todos los que nos acompañan en esta inversión. A ver, cuéntanos. Imaginemos que mañana nos despertáramos y ese mar de leche se hubiera disipado de repente, pero a cambio resulta que ahora todo el mundo pudiera ver con absoluta claridad nuestras verdaderas intenciones. Uf, tela. Si esa nueva luz expusiera nuestro nivel real de empatía, nuestras pequeñas crueldades cotidianas, nuestros egoísmos más ocultos frente a la gente que nos rodea, si nuestras acciones quedaran completamente desnudas. Sería un shock tremendo. ¿Descubriríamos nosotros mismos que hemos estado caminando a ciegas toda nuestra vida frente al sufrimiento del vecino? Quizá la próxima vez que estemos esperando en un semáforo en rojo, rodeados de gente atrapada en su propio mundo, deberíamos hacernos una pregunta muy seria. ¿Estoy viendo de verdad? ¿O solo soy un ciego que, viendo, no ve? Queda la invitación a abrir los ojos, hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde.